Hola a todas. Hello, everyone. Las preguntas y respuestas de este 100 examen de educación cívica para la ciudadanía estadounidense provienen del sitio web oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Ahora es el momento de empezar. It's now time to start. 9. ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? 9. What are two rights in the Declaration of Independence? La vida. La libertad. Life, liberty. 47. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? 47. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? Kevin McCarthy. 14. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? 14. What stops one branch of government from becoming too powerful? Separación de poderes. Separation of powers. 88. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. 88. Name one of the two longest rivers in the United States. El río Mississippi. Mississippi River. 18. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 18. How many U.S. senators are there? 100. 100. 63. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? 63. When was the Declaration of Independence adopted? El 4 de julio de 1776. July 4th, 1776. 13. Nombre una rama o parte del gobierno. 13. Name one branch or part of the government. Congreso. Congress. 97. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? 97. Why does the flag have 50 stars? ¿Por qué hay 50 estados? Because there are 50 states. 78. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. 78. Name one war fought by the United States in the 1900s. La Primera Guerra Mundial. World War I. 93. Mencione un estado que tiene frontera con México. 93. Name one state that borders Mexico. California. 33. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? 33. Who signs bills to become laws? El presidente. The President. 12. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, Ley y Orden? 12. What is the rule of law? Todos deben obedecer la ley. Everyone must follow the law. 58. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? 58. What is one reason colonists came to America? Libertad. Freedom.
38. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? 38. What is the highest court in the United States? La Corte Suprema. The Supreme Court. 71. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? 71. What territory did the United States buy from France in 1803? Louisiana. 75. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? 75. What was one important thing that Abraham Lincoln did? Liberó a los esclavos. Proclamación de la Emancipación. Freed the slaves. Emancipation Proclamation. 22. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? 22. We elect a U.S. representative for how many years? 2. 2. 52. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad, Pledge of Allegiance? 52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? A los Estados Unidos. The United States. 50. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? 50. Name one right only for United States citizens. Votar en una elección federal. Vote in a federal election. 25. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? 25. Why do some states have more representatives than other states? Debido a la población del estado. Because of the state's population. 55. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? 55. What are two ways that Americans can participate in their democracy? Votar. Afiliarse a un partido político. Vote and join a political party. 26. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 26. We elect a president for how many years? 4. 4. 36. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? 36. What are two cabinet-level positions? Secretario de Agricultura. Secretario de Comercio. Secretary of Agriculture. Secretary of Commerce. 42. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? 42. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? Proveer escuelas y educación. Provide schooling and education. 35. ¿Qué hace el gabinete del presidente? 35. What does the president's cabinet do? Asesora al presidente.
advises the president. 49. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? 49. What is one responsibility that is only for United States citizens? Prestar servicio en un jurado. Serve on a jury. 34. ¿Quién veta los proyectos de ley? 34. Who vetoes bills? El presidente. The president. 61. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? 61. Why did the colonists fight the British? Porque no tenían gobierno propio. Because they didn't have self-government. 91. Del nombre de un territorio de los Estados Unidos. 91. Name one U.S. territory. Puerto Rico. 37. ¿Qué hace la rama judicial? 37. What does the judicial branch do? Revisa las leyes. Reviews laws. 31. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? 31. If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? El presidente de la Cámara de Representantes. The Speaker of the House. 82. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? 82. Before he was president, Eisenhower was a general. What war was he in? Segunda Guerra Mundial. World War II. 68. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. 68. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? Diplomático americano. U.S. diplomat. 2. ¿Qué hace la Constitución? What does the Constitution do? Establece el gobierno. Sets up the government. 24. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? 24. Who does a U.S. Senator represent? A todas las personas del Estado. All people of the state. 66. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? 66. When was the Constitution written? 1787. 1787. 85. ¿Qué hizo Martin Luther King, Jr.? 85. What did Martin Luther King Jr. do? Luchó por los derechos civiles. Fought for civil rights. 95. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? 95. Where is the Statue of Liberty? El puerto de Nueva York. New York Harbor. 72.
Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. 72. Name one war fought by the United States in the 1800s. La Guerra Civil. Civil War. 45. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? 45. What are the two major political parties in the United States? Demócrata y republicano. Democratic and Republican. 7. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 7. How many amendments does the Constitution have? 27. 27. 57. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? 57. When must all men register for the selective service? A la edad de 18 años. At age 18. 48. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. 48. There are 4 amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Citizens 18 and older can vote. 4. ¿Qué es una enmienda? 4. What is an amendment? Un cambio a la Constitución. A change to the Constitution. 51. ¿Cuáles son 2 derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? 51. What are 2 rights of everyone living in the United States? Libertad de expresión. Libertad de la palabra. Freedom of expression. And freedom of speech. 80. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? 80. Who was president during the Great Depression and World War II? Franklin Roosevelt. 30. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? 30. If the president can no longer serve, who becomes president? El vicepresidente. The vice president. 77. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? 77. What did Susan B. Anthony do? Luchó por los derechos de la mujer. Fought for women's rights. 53. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? 53. What is one promise you make when you become a United States citizen? Obedecer las leyes de los Estados Unidos. Obey the laws of the United States. 32. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? 32. Who is the commander-in-chief of the military? El presidente. The president. 64.
Había 3 estados originales. Nombre 3. 64. There were 13 original states. Name 3. New Hampshire, New York, New Jersey. 74. Menciona un problema que condujo a la guerra civil. 74. Name one problem that led to the Civil War. Esclavitud. Slavery. 67. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. 67. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. James Madison. 59. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? 59. Who lived in America before the Europeans arrived? Indios americanos. American Indians. 65. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? 65. What happened at the Constitutional Convention? Se redactó la Constitución. The Constitution was written. 90. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? 90. What ocean is on the east coast of the United States? El océano Atlántico. Atlantic Ocean. 62. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? 62. Who wrote the Declaration of Independence? Thomas Jefferson. 54. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 54. How old do citizens have to be to vote for president? 18 años en adelante. 18 and older. 8. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? 8. What did the Declaration of Independence do? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Announced our independence from Great Britain. 60. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? 60. What group of people were taken to America and sold as slaves? Africanos. Africans. 70. ¿Quién fue el primer presidente? 70. Who was the first president? George Washington. 76. ¿Qué hizo la Proclamación de la Emancipación? 76. What did the Emancipation Proclamation do? Liberó a los esclavos. Freed the slaves. 83. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? 83. During the Cold War, what was the main concern of the United States? Comunismo. Communism.
99. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? 99. When do we celebrate Independence Day? El 4 de julio. July 4. 69. Who is the father of our country? George Washington. 73. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. 73. Name the U.S. war between the North and the South. La guerra civil. The Civil War. 56. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? 56. When is the last day you can send in federal income tax forms? El 15 de abril. April 15. 16. ¿Quién crea las leyes federales? 16. Who makes federal laws? El Congreso. Congress. 87. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. 87. Name one American Indian tribe in the United States. Cherokee. 10. ¿En qué consiste la libertad de religión? 10. What is freedom of religion? Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. You can practice any religion or not practice a religion. 84. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racias? 84. What movement tried to end racial discrimination? El movimiento de derechos civiles. Civil rights movement. 86. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? 86. What major event happened on September 11th, 2001 in the United States? Terroristas atacaron los Estados Unidos. Terrorists attacked the United States. 79. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? 79. Who was president during World War I? Woodrow Wilson. 89. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? 89. What ocean is on the west coast of the United States? El Océano Pacífico. Pacific Ocean. 81. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? 81. Who did the United States fight in World War II? Japón, Alemania e Italia. Japan, Germany, and Italy. 27. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? 27. In what month do we vote for president? Noviembre. November. 17.
¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? 17. What are the two parts of the U.S. Congress? El Senado y la Cámara de Representantes. The Senate and House of Representatives. 96. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? 96. Why does the flag have 13 stripes? Porque representan las 13 colonias originales. Because there were 13 original colonies. 21. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 21. The House of Representatives has how many voting members? 435. 435. 92. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. 92. Name one state that borders Canada. Alaska. 5. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? 5. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? La Carta de Derechos. The Bill of Rights. 15. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? 15. Who is in charge of the executive branch? El presidente. The President. 94. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? 94. What is the capital of the United States? Washington, D.C. 98. ¿Cómo se llama el himno nacional? 98. What is the name of the national anthem? The Star-Spangled Banner. 1. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? 1. What is the supreme law of the land? La Constitución. The Constitution. 11. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? 11. What is the economic system in the United States? Economía de mercado. Market economy. 3. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? 3. The idea of self-government is in the first 3 words of the Constitution. What are these words? Nosotros, el pueblo. We, the people. 6. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? 6. What is one right or freedom from the First Amendment? Expresión. Speech. 19. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 19. We elect a U.S. Senator for how many years? 6. 6. 40. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? 40.
Who is the Chief Justice of the United States now? John Roberts. 39. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 39. How many justices are on the Supreme Court? 9. 9. 46. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? 46. What is the political party of the president now? Partido Democrático. Democratic Party. 41. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? 41. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? Imprimir dinero. To print money. 29. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? 29. What is the name of the Vice President of the United States now? Kamala Harris. 28. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? 28. What is the name of the President of the United States now? Joe Biden. 69. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? 69. Who is the father of our country? George Washington. 100. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. 100. Name 2 national U.S. holidays. El Día de la Recordación. El Día de la Independencia. Memorial Day, Independence Day. 44. ¿Cuál es la capital de su estado? 44. What is the capital of your state? Haga clic en el enlace debajo de este video y visite la oficina del Censo de los Estados Unidos, donde puede ver la lista de las capitales de los estados de los Estados Unidos y haga clic en el estado en el que vive, los Estados Unidos. 20. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. 20. Who is one of your state's U.S. senators now? Para encontrar el nombre de sus senadores actuales, para su estado, visite el enlace del sitio web oficial, debajo de este video, que lo dirigirá, para encontrar los nombres de los senadores actuales de su estado. 43. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? 43. Who is the governor of your state now? Para encontrar el nombre de su gobernador actual, para su estado, simplemente elija su estado, Encuentre su estado o territorio, luego haga clic en Ir, y podrá ver el nombre actual del gobernador de donde vive. E información de contacto. Simplemente haga clic en el enlace de descripción, debajo de este video, para conocer el nombre del actual gobernador de su estado. 23. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. 23. Name your U.S. representative. Para encontrar a su representante actual, haga clic en el enlace debajo de este video, y visite house.gov, e ingrese su código postal, luego haga clic en Encontrar su representante, por código postal, luego aparecerá su representante de distrito en el Congreso.
Este sitio web oficial lo ayudará a hacer coincidir su código postal con su distrito electoral, así que trate de brindar información adicional que le permita una coincidencia exacta ingresando su dirección postal.